Quiero yo recordarles que no estamos solos. Quiero recordarles que hay alguien que está de nuestro lado y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 41 verso 10. Es un texto que lo conocemos la mayoría, pero también es una promesa de Dios para nosotros. Isaías 41:10, mira lo que dice. Si puedes ir conmigo, ve conmigo. Isaías 41:10. ¿Lo tienes? Hay una promesa de Dios para nosotros. Mira lo que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo tengo una pregunta en esta hora. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido sola? ¿Alguna vez te has sentido abandonado o abandonada? Solo tú puedes responderte esa pregunta. Solo tú puedes meditar y decir, bueno, yo sí me he encontrado solo, sola. Es más, quizás tú puedas decir, yo me encuentro, siento que estoy solo o sola en estos momentos. Seguro la mayoría de los que estamos aquí en alguna situación que hemos pasado, nos hemos sentido abrumados e incluso hasta sin salida. Y hay ocasiones, y yo no sé si a usted le habrá pasado, pero aunque se encuentre con personas a su alrededor, aunque esté dentro de algún grupo de personas, a veces nos sentimos vacíos y solos. A veces nos sentimos como que nadie está para nosotros. Y a veces llevan una soledad silenciosa dentro de sí. Y lo que muestran solo son apariencias. A veces cuando te encuentras solo o sola dentro, tu alma a veces grita: hey, ¿acaso a alguien le importo? ¿Acaso alguien puede estar pendiente de mí? A veces por dentro nuestro ser grita internamente. Y a veces eso nos abruma mucho más, porque no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde dirigirnos. Y por dentro nuestra vida grita si le importamos a alguien. Pero hoy quiero decirte, en base a lo que leímos, que hay buenas noticias para ti. Y esa buena noticia es que no estás solo, que no estás sola. Aunque a veces pareciera que quizás caminamos sin nadie, quiero decirte que no estás solo ni sola. Hay una promesa que Dios hace y Él dice que cuando sientas temor, no temas, porque Él está contigo. Cuando te sientas sin fuerzas, que no desmayes, porque Él es Jehová tu Dios que te esfuerza. Cuando a veces sientas que estás solo y que aún ni siquiera provisión hay, Él dice: yo siempre te voy a sustentar. Él dice: yo siempre te voy a proveer, siempre te voy a suplir. Él dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano siempre va a estar extendida para cada uno de nosotros. Por eso, si a veces tu alma grita adentro, si es que le importas a alguien, tú puedas hablarle a tu alma así como el salmista le habló. El salmista le dijo a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre. Cuando tu alma quiera gritar, si le importas a alguien, tú puedas decir: hey, alma, presta atención. Hay alguien que sí le importo. Hay alguien que está pendiente de mí siempre, y ese es mi Dios.
Porque a veces van a venir voces contrarias a quererte perturbar y atormentar. Pero es donde nosotros debemos hablarle a nuestra propia vida. Por eso no estás solo. Mira, en una ocasión, y es una historia real, sucedió en temporada de pandemia. Había una mujer llamada Carmen, una madre soltera. Esa mujer en temporada de pandemia se quedó sin trabajo. Esa mujer no tenía trabajo. Imagínate, madre soltera, temporada de pandemia, que todos la vivimos. Temporada de pandemia y sin trabajo, con 2 hijos. Llegó un momento, cuenta esta mujer, donde va a la cocina y se encuentra que no tenía absolutamente nada. Qué desesperante para un padre no tener nada cuando tienes 2 hijos que darles. Y 2 hijos que no entienden nada, lo único que hacen los hijos es pedir. Esa mujer, que basta con el trauma que vivimos en pandemia, encuentra su cocina vacía. Y esa mujer empieza a quebrantarse y empieza a llorar en medio de la nada, porque no tenía absolutamente nada. Esta mujer en medio de la nada empieza a llorar quebrantada y solo le dice a Dios: Dios, si estás allí, ayúdame. Fue la única oración que hizo. Esa mujer era una mujer creyente. Fue la única oración que hizo, y esta oración me hace recordar de un personaje que habla la Biblia llamado Jabes. Dice la Biblia que Jabes, ese nombre le fue colocado porque su madre le dio a luz con dolor. Jabes representaba el dolor, representaba la angustia, representaba todo lo contrario que una persona puede tener o puede vivir. Pero este hombre, cansado de la situación que atravesaba, dice que le oró a Dios. Y la oración fue tan sencilla, pero salió desde el alma. Y ese hombre le dijo: si me dieres bendición y si ensancharas mi territorio. Y dice la Biblia que Dios le otorgó todo lo que pidió. Seguro la vida de Jabes no fue la misma. Esta mujer lo único que hizo, claro, una oración salida desde el alma. Le dijo: Dios, si estás ahí, ayúdame. En esa misma semana, una vecina, movida a misericordia y sin conocer la situación de Carmen, dice que llega a la casa, golpea la puerta y le lleva compras. Había ido al supermercado a hacer compras y había sentido darle a Carmen. En esa misma semana lo que sucede es que la llaman de un lugar para que pueda trabajar. No solo esta mujer, a través de una oración tan sincera y salida desde el alma, no solo encontró provisión para darle a sus hijos durante días, sino que también encontró un trabajo a través de una llamada inesperada. Y Carmen, al ver todo esto, dice: en mi noche más oscura descubrí que no estaba sola. Descubrí que Dios estaba conmigo. Y es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado noches oscuras. Es más, algunos quizás la estén pasando en estos momentos. Y la noche es tan oscura y tan densa en cualquier área de tu vida. Pero quiero recordarte una vez más que no estás solo y no estás sola. En la noche más oscura es donde Dios siempre va a estar de cerca, diciéndote: mírame, aquí estoy, no temas. Yo he prometido estar contigo. ¿Y por qué razones no estamos solos? Y quiero mostrarte algo importante. Mira, si hay algo de cómo darnos cuenta que no estamos solos, es porque Dios permanece fiel. Siempre Dios va a mostrar su fidelidad. Ahora, la fidelidad de Dios no tiene que ver ni con nuestras emociones, no tiene que ver con
con lo que nosotros hagamos, Dios, si hay una cualidad, una característica de nuestro Dios, es que Dios permanece fiel siempre. Mira, aunque tú cambies, Él no cambia. Aunque nosotros a veces torzamos nuestra mirada de Él, la mirada de Él siempre está fija hacia nuestras vidas. Aunque nosotros cambiemos, Él nunca va a cambiar. Dice la Biblia en el libro de Santiago 1:17 que en Él no hay cambio, en Él no hay variación, en Él no hay mudanza. En otras palabras, Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que estuvo con Abraham, ese Dios que estuvo con Moisés, ese Dios que estuvo con el pueblo de Israel, ese Dios que los ayudó en la conquista, ese Dios de Elías, ese Dios de Eliseo, ese Dios que estuvo con los apóstoles, ese es el mismo Dios que está hoy con nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. Hay un texto, un pasaje que me gusta mucho y está en el libro de Lamentaciones, y quiero que puedas ir conmigo. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Es un texto muy conocido y quiero que lo podamos leer en esta hora. Lamentaciones 3, 22 y 23. Mira lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y mira, ¿por qué no hemos sido consumidos? Porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios permanece fiel. Dios con nosotros es alguien fiel. Y dice la Biblia, y a mí me fascina este texto, ¿por qué? Porque tú y yo no somos merecedores de absolutamente nada, pero por la misericordia de Él, dice la Biblia que no hemos sido consumidos. Pero también producto de las misericordias de Él, dice que Él no se ha dado por vencido con cada uno de nosotros. Así que hoy quiero que puedas entender que Dios no se ha dado por vencido contigo. Hoy, si estás aquí, no estás aquí porque te invitó el hermano o la hermana. Hoy no estás aquí porque quizás era domingo y tenías que ir a la iglesia. Hoy no estás aquí porque no tenías nada que hacer. Hoy estás aquí porque Dios no se ha cansado de ti. La Biblia dice que nunca han decaído sus misericordias con nuestras vidas. Así que no importa lo que nosotros hayamos hecho, porque la fidelidad de Dios no tiene que ver nada con lo que nosotros hayamos hecho. Él es fiel. Él no se cansa. En Él no hay mudanza. En Él no hay variación. Por eso la Biblia dice que nunca decayeron sus misericordias. Pero aparte de eso, la fidelidad de Dios dice que te muestra cada mañana sus misericordias también. Hay bendiciones, hay promesas que Dios tiene para tu vida cada día. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que esas misericordias se muestren sobre ti? Que esas misericordias se muestren sobre tu vida. Él no se ha cansado. Él sigue siendo Dios. Él es fiel y seguirá siendo fiel siempre. Por eso la Biblia habla y dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mis misericordias. Hay misericordias prolongadas para ti y para mí. ¿Estás dispuesto a tomarlas y a recibirlas? Esas misericordias que Dios tiene para nosotros son maravillosas. Y esas misericordias están cargadas de promesas y de respuestas para cada uno de nosotros. Entonces no estamos solos. Dios es fiel con nuestras vidas. Pero también el hecho de no estar solos, eso implica
que vamos a tener la ayuda de Dios siempre. Entonces Dios siempre también nos va a ayudar. Dios nos ayuda en todo momento. Dios nos ayuda siempre. Su mano va a estar extendida hacia ti, hacia mí. Porque si Él es fiel, entonces también vamos a tener su ayuda. Si no estamos solos, tenemos con alguien en el cual podemos descansar. Salmo 121, verso 1 y verso 2. Dice algo importante que dijo el salmista. Y es un texto también que lo conocemos la mayoría. Dice el Salmo 121, él hace una pregunta y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él mismo responde y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira, su ayuda siempre va a estar para tu vida. Y a veces la ayuda de Dios no vendrá como nosotros la esperamos, pero sí va a venir como tú y yo la necesitemos. Porque a veces tú y yo esperamos una respuesta. A veces le pedimos a Dios algo y queremos que llegue como nosotros se lo pedimos. A veces no va a llegar la respuesta como tú y yo la esperamos, pero sí va a llegar como la necesitamos. Siempre va a estar la respuesta de Dios. A veces va a venir a través de una persona, a través de una palabra, a través de una fuerza hacia nuestras vidas, a través de una provisión, a través de una respuesta. Pero siempre va a llegar la salida para nosotros, porque su mano va a estar extendida hacia ti y hacia mí. Por eso entiende que el Señor nos ayuda. Tu socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra. Ese que creó los cielos y la tierra es el que nos creó a cada uno de nosotros también. Por eso la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Pero el Salmo 121 es interesante porque habla del cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Habla de la ayuda que tenemos nosotros de parte de Dios. Por eso más adelante, si tú lees todo el capítulo completo, podrás entender lo que dice: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Si hay alguien que no duerme, si hay alguien que no se cansa ni se fatiga, es nuestro Dios. Nosotros nos cansamos y nos fatigamos, pero Dios no se cansa ni se fatiga. Pero no solo eso, sino que nuestro Padre Celestial promete estar también como sombra a nuestra mano derecha. Yo te hago una pregunta: ¿tú te puedes escapar de tu sombra? No, es imposible escaparte de tu sombra. Asimismo, es imposible escaparse de la misericordia de nuestro Dios. Es imposible escaparse de su cobertura. Cuando tú has sido marcado con un propósito, siempre Dios, de una u otra forma, va a estar allí sobre ti. Por eso quiero animarte que puedas creer que no estás solo, que puedas creer que Dios permanece fiel, pero también que puedes contar con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Pero hay algo también maravilloso, y es que Dios es aquel que nos sostiene. Mira, si tú estás hoy de pie es porque Dios te ha sostenido. Porque seguro has vivido momentos bastante críticos a lo largo de toda tu vida. Y el hecho a veces también de que existan jóvenes no significa que el joven tampoco no tiene problemas. Cada uno tiene su propio problema. Cada uno enfrenta sus propias batallas. Las batallas que yo enfrento quizás no la pueda resistir usted, y la batalla que usted enfrenta quizás yo no la pueda resistir, pero cada uno enfrenta sus propias batallas. Pero si estamos nosotros de pie es porque Dios nos sostiene. Isaías 46:4, mira lo que dice, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por eso, cuando ya no puedas más, quiero que puedas meditar en que Dios es aquel que te sostiene,
pero también puedas meditar en este pasaje. Isaías 46:4 en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Mira qué hermoso texto que habla Dios. Yo seré su Dios durante toda su vida. Si hay una promesa, bueno, aunque Jesús la dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla nuestro Dios también y dice: yo seré su Dios toda su vida. Por eso es que tú no puedes pensar en ninguna etapa de tu vida, en ninguna temporada, que estás solo, que estás sola. Él dice que va a estar contigo toda tu vida. Pero no solo eso, sino que dice: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Los que ya son mayores, Dios ha estado contigo hasta el día de hoy. Pero hay una promesa que va a seguir estando, porque Él dice que estará contigo toda tu vida. Los jóvenes, hay una promesa y dice que Dios va a estar contigo toda tu vida, hasta que tengan canas por la edad. O sea que aún en mi vejez hay una promesa que no voy a estar solo. Aún en mi vejez Dios va a estar conmigo. Pero Él promete estar, ¿por qué? Porque Él dice: yo los hice, yo los cuidaré a ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Dios es aquel que te sostiene y te seguirá sosteniendo todos los días de tu vida. Aunque parezca que ya pereces, aunque hay momentos que parece que ya no damos más, aunque hay momentos donde a veces quisiéramos y desearíamos que se abra la tierra y nos trague, porque así nos sentimos a veces como seres humanos ante tantas cargas y situaciones que atravesamos. Pero cuando vengan esas ideas y esos pensamientos a quererte atormentar, entiende lo que Dios te dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta que te salgan canas por la vejez. Entiende lo que Dios dice, que Él te va a cuidar y te va a sostener, porque Él te creó. Los que somos padres, creo yo que de una u otra forma siempre vamos a tratar de sostener la vida de nuestros hijos. Y a veces los padres utilizan una frase que digan: mientras me tengas a mí. Unos le dicen: nada malo te va a pasar. Mientras me tengas a mí, no te va a faltar un bocado de comida. Y así hay diferentes frases que los padres le mencionan, porque son padres y quieren lo mejor para su hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Dios, que dice que nos hizo, que promete cuidarnos? Si nosotros como seres humanos, y la Biblia dice: nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará lo que le pidamos? Hay alguien que promete sostenerte cada día. Hay alguien que promete sostenerte cada momento, cada segundo. Él no se cansa. Cada segundo, los 365 días del año, hay alguien que promete cuidarte, que promete sostenerte, y ese es nuestro Dios. Habrá momentos durante la vida, o habrá momentos durante este mismo año, donde quizás nos sintamos solos. A la final se pueda ir todo el mundo alrededor de nosotros. Pero basta que Dios esté, y eso será suficiente. En este año vamos a tener momentos donde vamos a encontrarnos en soledad.
porque eso pasa. Pero mientras Dios esté contigo, no importa si se va el resto. Déjame decirte que si Dios está contigo, entonces cuentas con la mejor compañía. La compañía más grande y más maravillosa que un ser humano puede tener. La compañía más fiel que un ser humano puede tener. Y no solo más fiel, sino una compañía que siempre va a brindarte la salida y que siempre va a tener su mano extendida para sostenerte cuando resbales y cuando caigas. Por eso Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. Él dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano siempre va a estar allí para sostenerte. Por eso no estás solo, porque Dios es fiel. No estás solo porque la ayuda viene de Él. No estás solo porque Él es aquel que te sostiene. Solo basta tenerlo a Él. Si lo tienes a Él, lo tienes absolutamente todo. Pero también no estamos solos porque hay alguien que un día nos otorgó la libertad. Y esa libertad, las Escrituras dicen que nos hizo verdaderamente libres. Dios no solo te da la libertad, sino que también te acompaña para darte un propósito. No solo vas a disfrutar de una compañía, sino que también vas a tener un propósito en la vida. La Biblia habla que a nosotros se nos ha dado un nuevo nombre. La Biblia habla que Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo, pero que también nos escogió, pero también nos predestinó. Y el hecho que las Escrituras digan que nos predestinó, significa que Dios te ha dado un propósito. Un propósito. Por eso es que Dios no se cansa de ti. Juan 8:36 dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Él no solo quiere acompañarte, Él quiere dimensionarte a un nuevo nivel. Él no solo desea acompañarte en tu dolor, en los momentos que te encuentras en dolor. Él quiere sacarte también de ese dolor. Él quiere traer libertad. Ese es nuestro Dios. Dios quiere sacarte de allí. La Biblia muestra en Juan capítulo 5 verso 1 una historia de un paralítico que se encontró así durante 38 años. Y mira lo que dice la Biblia, Juan 5 versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este hombre, 38 años siendo ignorado, 38 años sin esperanza, 38 años catapultado a vivir como un mendigo. 38 años. Pero Jesús se le acerca y lo levanta. Quizás este hombre ya se había resignado a vivir así toda su vida. Quizás este hombre sufrió de depresión. Quizás este hombre ¿cuántas veces habrá deseado morirse? En aquel tiempo, en aquel estanque, dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel al estanque.
Y aquel que estaba ciego, sordo, mudo, cualquier milagro que necesitaba, tenía que salir, zambullirse en el estanque, meterse en el estanque y salía sano. Para el mudo, facilito. Para el ciego, bueno, quizás un poco más complicado, pero podía caminar, correr a la final. Pero para el paralítico, ¿cómo le hacía? Dice que cuando Jesús le dijo si quería ser sano, él le dijo: mira, cuando quiero ir al estanque, no hay nadie quien me lleve. No hay nadie quien me cargue para ir allá. Él creyó que necesitaba a alguien que lo metiera en el agua, pero lo único que necesitaba era Jesús. Él creyó que necesitaba una persona que lo cargara y lo llevara al estanque. Eso él creía. Pero lo único que necesitaba era a ese maestro, a ese que nos ve con amor, con misericordia. Solo necesitaba a Jesús. Y hoy quiero decirte de la misma forma, quizás hoy te encuentras en la misma condición de este hombre, no físicamente, pero sí espiritualmente. Quizás hay una parálisis dentro de ti que no te deja avanzar ni recibir el milagro que Dios quiere darte y quiere entregarte. Pero no necesitas a nadie más que a Jesús. Solo lo necesitas a Él, porque la Biblia dice que si aquel Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. No necesitamos a nadie más. No necesitas a nadie que te meta al estanque. Necesitas a alguien que te mire con amor. Necesitas a alguien que te mire con misericordia, y esa persona se llama Jesús. Por algo Jesús un día vino y pagó el precio en la cruz. Por algo Jesús vino y pagó el precio en el madero. Le colocaron una corona de espinas por algo. Porque aunque tú ni siquiera lo conocías, Él ya te conoció. Por eso la Biblia dice que nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero a nosotros. Por eso cada vez que pienso en el sacrificio que Jesús hizo por mí, dentro de mí se genera un sinnúmero de emociones. Porque yo digo, no soy digno absolutamente de nada. Es más, no soy digno ni siquiera de estar parado aquí al frente. Pero su misericordia sobrepasa todas las cosas. Y la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso Dios quiere mostrar las misericordias sobre tu vida, sin importar lo que hayas hecho, porque de eso no depende la fidelidad de Dios y la cercanía de Él. Porque recuerda que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y estoy seguro que la gracia de Dios está sobre ti en esta hora. Por eso es que estás de pie. La gente solo se arrepiente para esta temporada que estamos entrando a la semana mayor, que se la conoce. Pero después, ¿qué pasa? Dios no quiere sacrificios, porque Él ya hizo su sacrificio un día en la cruz. Dios lo único que desea es un corazón dispuesto. No necesitas a nadie, solo lo necesitas a Él. Solo lo necesitas a Jesús, a nadie más. Para aquellos que tienen a Jesús en su corazón, porque la Biblia dice que aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay bendiciones que solo son para los hijos, que nadie más la puede recibir. Su herencia usted no se la va a dar al hijo del vecino. Su herencia, lo que le pueda dejar a sus hijos, son para ellos exclusivamente. Lo mismo es aquella herencia que Dios tiene para los hijos. Promesas
respuestas, salidas. Y aunque Dios a veces trae respuesta sobre toda persona, pero Él tiene exclusividad con sus hijos. Aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquellos que tienen a Jesús en su corazón y que quizás hoy atraviesan un momento oscuro, quizás hoy atraviesan una sequía espiritual o una tormenta emocional dentro de sí, quizás si eso te sucede, quiero recordarte que Dios no te ha dejado. Aunque eso pase, Dios no te ha dejado. Él es tu fuerza en medio de la debilidad. La Biblia dice que el débil diga: fuerte soy. La Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por eso, si estás con un carrusel de emociones dentro de ti, quiero recordarte que no estás solo, que no estás sola, que tienes al más grande de tu lado. Y si lo tienes a Él, entonces lo tienes todo. Y si lo tienes a Él, tienes garantizada la victoria sobre tu vida. Y aquel que no tiene a Jesús en su corazón aún, tal vez no entiendas de religión, tal vez no sepas qué es la religión, pero lo que sí entiendes es lo que es sentirse solo, sola. Quizás aquel que nunca ha decidido que Jesús entre en su vida porque no sabe o no entiende de religión, pero sí sabe lo que es la soledad, lo que es la angustia. Déjame decirte que no importa si no entiendes de religión, porque Jesús no es religión. Jesús es relación. Por eso, sin importar, no es que yo no me meto en la religión porque me da miedo fallarle. Jesús no es religión. Por eso quítate ese miedo. Jesús está aquí para ayudarte y para acompañarte todos los días de tu vida. Porque las promesas son para los hijos, no para toda la creación. Y aunque como creación disfrutamos de las misericordias y las bendiciones de Dios, pero hay promesas exclusivas que solo son para los hijos. Por eso, si hoy sientes que has estado caminando solo o sola, si sientes que la vida se te ha hecho de cuadritos, si sientes que todo el mundo te ha abandonado, aunque estén contigo, quiero decirte que Jesús está aquí. Y Jesús está aquí para quererte ayudar. Jesús está aquí para quererte sostener. Jesús está aquí para ayudarte y acompañarte en la vida. Y aunque Jesús no te va a librar de los problemas y de las pruebas, porque las vamos a vivir, pero Él promete estar contigo en medio del problema y en medio de la prueba. Y si Jesús está, entonces la victoria va a estar garantizada todos los días de nuestra vida. Si Jesús está, entonces la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero está en nosotros recibir y dejar que ese amor venga sobre nuestras vidas. Está en ti y en mí dejar que ese amor nos abrace. Está en ti y en mí dejar que ese amor entre en nosotros. El amor más grande es el de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Y ese amor es el que quiere habitar dentro de ti. Por eso hoy quiero animarte para que asumas este reto y este desafío de permitir que Jesús entre en tu vida si es que no lo tienes.
de que puedas entablar esa relación con Él, porque no se necesita perfectos para poder recibir a Jesús. Somos seres imperfectos, por eso Él se perfecciona en nuestras debilidades. Pero aquellos que ya tenemos a Jesús, y a veces nos hemos olvidado que Dios ha prometido estar con nosotros, hoy Dios te lo recuerda. En el área que tú necesites que Dios intervenga, Él lo va a hacer. Solo confía y mantente seguro que Él sigue siendo Dios y que Él no ha cambiado. El mismo poder que se manifestó a través de las Escrituras es el mismo poder que hoy se sigue manifestando en medio de nosotros.